Ok, muchachos, ya estamos grabando. Bienvenidos a esta quinta sesión de Introducción a las Ciencias de la Computación. Ya entregan hoy su práctica 5 dentro de unas horas, que es probablemente la más complicada que han tenido hasta ahora. El nivel de dificultad sube. No que sean los algoritmos terriblemente complicados, si se dan cuenta, no hay mucho más que hacer. El algoritmo para cargar la base de datos es un poco rebuscado, y el de cazar los registros también es un poco, vamos, no es trivial, pero tampoco son terriblemente complicados. Ya está la práctica 6, les recomiendo que la empiecen de inmediato porque tienen nada más una semana para hacerla, y básicamente lo que hacemos es convertir nuestras clases e interfaces a versiones genéricas, que hoy en día básicamente es imposible programar en Java sin genéricos. Un montón de lenguajes de programación tiene algo equivalente a los genéricos. Los fuertemente tipificados definitivamente tienen algo así, otros no, pero bueno. En general tienen sentido los genéricos de Java, si uno entiende que funcionan a nivel del compilador, no de cuando está corriendo el programa. Y pues justamente nos va a ayudar a que no tengamos que andar haciendo instance of y andar haciendo audiciones y todas estas cosas. Los genéricos en general, y con ello quiero decir el compilador de Java, se va a encargar de resolver eso por nosotros. Pero bueno, entonces para comenzar, pues ¿cómo van con la práctica 5? ¿Quiénes ya acabaron? ¿Nadie ha acabado la práctica 5? Emiliano ya acabó, Ricardo ya acabó, Ernesto ya acabó, José ya acabó, Ricardo ya acabó, Pedro, ya acabaron varios. Emiliano, si quieres hablar también. No, era solamente para indicar que había acabado la práctica. Ok. ¿Qué problemas tienes, Yali? Por cierto, tuvieron 2 semanas para hacerla. Si no me contactaron con dudas, pues no hay mucho que podamos hacer por ustedes. Con busca registros es muy fácil. ¿Quién dice, en viva voz, por favor, no en el chat, quién dice el algoritmo en español de busca registros? No el código en Java, el algoritmo en español. ¿Quién se avienta? No se amontonen, muchachos, con uno que quiera. Tipado dicen los españoles. Es tipificado en español decente, o sea, el de México. Deserializa, ¿cómo puedes tener problemas de tipos con deserializa? Básicamente las cadenas se convierten, más bien, permanecen siendo cadenas, y o sea, la única cosa es que los campos del número de cuenta, promedio de data, hay que convertirlos respectivamente a entero, double y entero, ¿no? Entonces, pues nada más hay que usar los métodos parseInt y parseDouble de las clases integer y double. Y además estos métodos tienen la ventaja de que lanzan excepciones si sale mal la conversión, lo cual quiere decir que no había números válidos ahí. Y esto te permite encadenar la excepción a un IOException para hacer justamente lo que dice el método que hace. Perdón, no IOException, a excepción registro inválido, ya no me acuerdo cómo le puse. Denme un segundito. Excepción línea inválida. Justamente, si cualquiera de los enteros o el double no se convierte correctamente, pues le das una excepción línea inválida y ya. ¿Cuál es el problema? Si recibes una cadena nula, lanzas una excepción, una línea inválida. Si recibes una cadena que no tenga exactamente 4 campos, o sea, que al dividirla por tabuladores no tenga 4 campos, es excepción línea inválida. Según yo, de serializa debería salir bastante fácil. Además de Yali, perdón,
además de Yali, ¿hay alguien más que todavía no le pasen las pruebas unitarias de estudiante? Es que no estaba utilizando las funciones de parse, dice Yali. ¿Y por qué no preguntaste? O sea, les damos los recursos para que ustedes estudien por su cuenta, pero evidentemente si no saben algo nos pueden preguntar. Digo, varios de tus compañeros lo descubrieron por ellos mismos o por distintos medios. Sencillamente, tan sencillo como decirle a Google, ¿cómo convierto string a integer en Java? Y sale literalmente como en el segundo o tercer lugar el parseInt en distintos lugares, pero vamos, ante la duda nos preguntan. Fernando dice, después de convertir a int a double, hay que actualizarlo con los métodos set correspondientes. ¿Por qué harías eso, Fernando? O sea, los setters son métodos para actualizar el objeto fuera del objeto, o sea, fuera de la clase del objeto. Los setters son justamente porque nuestras propiedades son privadas, pero están trabajando dentro de estudiante. Puedes sencillamente hacer nombre igual al primer campo y promedio igual a lo que te regresa parseInt, etcétera, etcétera. O sea, y se ahorran el invocar un método. No sale gratis invocar un método. Tiene que crearse un registro de activación y montarse en la pila de ejecución, etcétera, etcétera. Es caro invocar un método. Entonces, si se lo pueden ahorrar, ahórrenselo. En general, dentro de nuestras mismas clases, no invocamos los métodos de las clases que nada más modifican variables. No invocamos a los setters. ¿Sale? De la misma manera que dentro de la clase lista no deberían utilizar getCabeza nunca. Utilizan directamente el nodo cabeza. ¿Ok? Dice Ángel, yo solo tengo problemas con las pruebas unitarias de carga y busca registros. O sea, tienes problemas con tus métodos, no con las pruebas unitarias. No tienes problemas con las pruebas unitarias, ellas no te han hecho nada. Tienes problemas con tu código. Busca registro. A ver, si ya, Ángel, ¿ya te funciona el método casa en estudiante? Son malévolas. Dice Yali que son malévolas las pruebas unitarias. No, ¿cómo creen? O sea, al contrario, aprendan a quererlas y amarlas. Son las que les dicen justamente cómo van. Ya pasa casa, Ángel. Muy bien. Entonces, busca a ver otra vez quién se anima a dar el algoritmo en español de busca registros. No se amontonen. Pues está fácil, nomás verificas si campo es empiezas verificando si campo es instancia de campo estudiante. No puedes hacer eso, Ricardo. Si haces eso, está mal tu método busca registros. Ningún método de la clase base de datos debe utilizar nada de los estudiantes, porque es abstracta. La base de datos debe funcionar con los estudiantes, con las bases de datos estudiantes, pero también con cualquier otro tipo de base de datos. Justamente no puedes checar el tipo del campo en la base de datos. Si haces eso, amarras a tu base de datos para que ya nada más funcione con estudiantes. Ya no puede funcionar con ningún otro tipo de registro. ¿Sí me entiendes, Ricardo? Sí, me acabo de dar cuenta. Y aún así pasó pruebas unitarias. Sí, es de las cosas que no pueden detectar las pruebas unitarias. Dice Pedro, en el proyecto no borro nada de la práctica 5, solo creo los nuevos, me refiero a la nueva base de datos y modifico el POM. Esa es una opción. Yo sí les recomendaría que borraran estudiante y todo lo que tuviera que ver con estudiante. Estudiante, base de datos de estudiantes y campo estudiante. No es necesario, pero mejor que no meta ruido. ¿Sale? Chavos, el chequeo de que el campo es del tipo correcto lo hace el método casa. Lo dice explícitamente la documentación del método casa. Dice que lanza un illegal argument exception si el campo no es una instancia de campo estudiante. Eso lo detecta casa, no lo detecta busca registros. ¿Sale? Pedro, está bien si los borras, no importa. Lo que importa es que funcione con tus registros. ¿Sale? O sea, si compila y corre y está ahí una clase estudiante, yo no le voy a hacer caso. Si compila y corre y no hay una clase estudiante, pues menos le hago caso, ¿ok? Yali, estoy tratando de que alguno de tus compañeros te diga el algoritmo, pero al parecer... Bueno, ya.
A ver, José, vas. Bueno, primero creamos una lista nueva, luego Ajá, vamos a empezar la a que vamos a recorrer re- la lista, la que vamos a regresar con los registros que casen, ajá, ¿ok? luego la empezamos a recorrer y checamos Empezamos a recorrer cuál lista. pues la lista original, la ¿Cuál lista primerita, original? bueno, la lista que invoca el método. No, ¿cuál lista que Bueno. invoca el método? El método lo invoca una base de datos. Recorremos los Registros, ¿no? registros. Es la Ah, sí. lista de registros. Recorren la lista de registros, muy bien. Entonces, como dice José Camilo, primero crean una lista para regresar y luego recorren la lista de registros. Bueno, para cada registro en la lista, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo que checamos si el elemento del nodo es una instancia de un registro. ¿Por qué harías eso? No José, tengo idea. no es necesario. La lista registros es protegida dentro de la base de datos. Entonces nadie la modifica. De hecho es privada, ¿no? Me parece que es privada. Entonces nadie la puede tocar. ¿Sale? La única modificación que se le hace a la lista son dentro de nuestros métodos. Y en particular, la única manera de agregar registros es con el método agrega registro o con el método carga. Y ambos se encargan, garantizan que esa lista tenga únicamente registros. Nunca tienen que checar que la lista de registros sean registros. Ya lo saben porque así lo programaron. La única manera de agregar registros es con el método agrega registro, que recibe un registro y por lo tanto agregan un registro, y el método carga, que crea un registro, lo deserializa y lo agrega a la lista. Entonces no tienes por qué checar que sean registros, José Camilo, lo sabe. Eso es el encapsulamiento de datos justamente. Esa es la garantía que nos da. Nos evita tener que preocuparnos de eso. Dame un segundo, José Camilo, porque pusieron más comentarios. Dafne dice, para el proyecto podemos modificar el archivo de la práctica 5, práctica 5. No pueden modificar ningún archivo de la práctica. Se pueden basar en práctica 5.java para hacer su clase proyecto 1, bueno, su archivo proyecto 1.java, pero ya es otro archivo, ya práctica 5.java no lo tocas, ¿ok? ¿Sí me entiendes? O sea, sí lo que pasa es que no modificas práctica 5, lo copias y modificas la copia. Práctica 5 la dejas como está. ¿Sí me entiendes, José Camilo? ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Sí, algo. Bueno, entonces, resumiendo, creamos una lista para regresarla y luego para todo registro en los registros, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a checar si usamos el método casa. Dilo en español. Bueno, Checamos que ¿qué? Checamos que cumplan el método casa y si lo cumplen, pues los agregamos. A ver, pausa. Cuando les digo en español, se tienen que desenchufar de métodos y de variables de clase y demás. El algoritmo funciona para cualquier lenguaje de programación. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando les digo en español, díganmelo en alto nivel. Entonces, para cada registro de los registros, checamos si casa el valor que nos pasan con el campo correspondiente. ¿Sale? ¿Cómo lo checamos? Es utilizando el método casa, justamente. Pero no hay necesidad de mencionar un método, nada más decimos, checamos que case en el campo correspondiente el valor correspondiente. ¿Sale? Si sí casa, ¿qué hacemos? Pues lo agregamos a nuestra nueva lista que creamos y al final pues ya regresamos la lista. Y al acabar de recorrer los registros, terminamos la lista. Ya ese es el algoritmo. ¿Ya lo tienes, Yali? Ya en 5 minutos te debería salir. ¿Sale? Chavos, todo el punto de la orientación a objetos es justamente, hacer un poquito de chamba más al inicio en nuestro diseño y cómo dividimos nuestros algoritmos, cómo los distribuimos, etcétera, etcétera, para después facilitarnos la vida, para tener que trabajar menos. Es la única razón por la que hacemos cualquier cosa los computólogos. La cosa es no trabajar, que trabajen las máquinas. Entonces, justamente, nos tomamos la molestia de que al modificar nuestra lista de registros, solo garanticemos que solo se metan registros, justamente para nunca tenernos que preocupar de que haya algo que no sean registros en la lista.
¿Sale? Bueno, ¿alguna duda con la práctica 5? ¿No? ¿Ya todo clarísimo? Todo el mundo vamos a sacar 10. La necesitan para el proyecto, muchachos. Yo tengo una duda en Desiraliza. Vas, Fernando. Bueno, tenemos que utilizar el método split de la clase string, bueno, para separar. Split. Ajá, pero como que necesita como argumento un patrón de separamiento, por así decirlo. Nada Entonces, más pásale el tabulador, la cadena que contenga el tabulador. ok, El método split recibe una expresión regular. Ni siquiera me voy a meter expresiones regulares, no tiene sentido en este curso. Comienzan a ver lo que funciona como fundamentos de las expresiones regulares en autómatas y lenguajes formales, que si no me equivoco lo llevan en quinto semestre. Denme un segundito para no mentirles. En cuarto semestre llevan autómatas y lenguajes formales. Autómatas y lenguajes formales básicamente lo que da pie a lo que son las expresiones regulares. Es la neta, o sea, nos facilitan la vida como no tienen idea. Les diría que son casi algoritmos como una cadena, pero el punto es que justamente no deberían ser algoritmos. Las expresiones regulares como se definen a través de autómatas formales, de autómatas regulares, de ahí viene expresiones regulares, justamente son menos poderosas que una máquina de Turing. ¿Ok? Las expresiones regulares que utilizan los lenguajes de programación modernos, de hecho son casi Turing completos, no son exactamente Turing completos. Si no me equivoco, son equivalentes a autómatas de stack. No me acuerdo ahorita. Pero el punto es, nos permiten hacer un montón de cosas de manera bien compacta. Pero no tiene cabida en este curso lo de las expresiones regulares, ¿ok? Pero una cadena normal también es una expresión regular, nada más que muy mensa, que nada más acepta la cadena que representa. En particular, para usar el método split, nada más pasen en la cadena que tiene el tabulador y ya con eso funciona. ¿Sale? Chavos, pero además también acostúmbrense a hacer pruebas. Pásense tantito al chat, por favor, porque escribir código en este es medio espantoso. Pero, por ejemplo, Fernando, si quisieras probar cómo funciona el método split, podrías hacer una cosa de este estilo. Denme un segundito que estoy escribiendo. Y justamente la cosa es que vean que no, o sea, no tienen que preguntar un montón de cosas porque las pueden averiguar por ustedes mismos. Tienen el compilador, tienen lo que hace, tienen el compilador, tienen internet, tienen un montón de cosas para poder determinarlo. No lo ahorita lo voy a tratar de compilar porque sería muy vergonzoso que no compilara. Pero según yo, nada más no ven nada, no ven qué ocurre. Nada más escribo un pequeño for para poder imprimir esto. Tito. Ahí está. Ahora sí, según yo esto lo ponen en un archivo a.java, lo voy a hacer para ver que no cometí ningún error. Ponen eso que pegué en el chat de un archivo.java, le dan javac a.java, compila por supuesto, lo ejecutan con java a y le sale justamente cómo dividió cada una de las cadenas. Entonces, Fernando, no es necesario que andes preguntando cómo hacerle. Ahora, a lo mejor la duda nada más era qué quieren decir exactamente las expresiones regulares, que bueno, también ya lo contesté. Pero el punto es que justamente pueden hacer este tipo de experimentos por su cuenta. No necesitan estarnos preguntando para eso. Y además, háganlo. O sea, a ver, no me acuerdo a quién de ustedes se lo tuve que decir.
Su vida de ahora en adelante es estar leyendo una cantidad ridícula de documentación. Eso es su vida como programadores, es cómo carajo hago tal cosa. Y además, estar averiguando justamente cómo funciona este método, qué es lo que hace, qué parámetros recibe, qué regresa, etcétera, etcétera. Y bueno, no es nada más leerlo, por supuesto, o sea, uno no aprende a programar así. O sea, uno lee lo que hace y luego lo prueba y ve si sí funciona o no, o cómo funciona exactamente, ¿sale? Y se pone más complicado, porque después de un rato es, en primer lugar, tener que leer para averiguar qué es lo que tengo que leer para poder resolver el problema. Y además, váyanse haciendo la idea de que un montón de cosas que van a leer y aprender se vuelven obsoletas a los 3 años, porque nuestra ciencia avanza muy rápido. Ya se los he mencionado, pero antes de usar Maven utilizábamos Ant. También era un archivo XML y era distinto, pero, o sea, la idea era la misma, pero funcionaba completamente distinto. Y pues tuvimos que aprender a escribir nuestros archivos para construir proyectos en Ant y dominarlo, etcétera, etcétera. Y cuando salió Maven es, bueno, ahora todo eso de Ant se va a la basura y ahora usamos Maven. Ya al ratito lo vamos a mandar al carajo por Gradle, probablemente. Gradle, que es el que utilizan en Android, por cierto. Y con cada lenguaje de programación hay un sistema de construcción distinto. Y con cada sistema operativo y ambiente de trabajo es de nuevo aprender un montón de cosas nuevas. Y pues no siempre va a haber alguien que les va a dar la respuesta ahí. Tienen que averiguarlo por ustedes mismos. Y eso es aprender a usar Google, aprender a hacer experimentación por su cuenta para ver cómo funcionan las cosas y leer. Mucho tiempo. Esa es su vida de aquí en adelante. Váyanse acostumbrando. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta de la práctica 5? ¿No? ¿Ya no? Ok, ya está la práctica 6. ¿Quién ya la acabó? ¿Nadie? ¿Ya acabaste la práctica 6, Emiliano? Vientos. Qué bueno, porque si no, mi decepción sería infinita y mi vida estaría arruinada. Pero bueno. Cosas inútiles, José Camilo, ¿qué quieres decir con eso? Obviamente lo más importante es que pasen las pruebas unitarias y que funcionen. O sea, si pasa eso, no se angustien. Si pasan las pruebas unitarias y hacen lo que tiene que hacer el programa, está bien. Todavía no es, este curso todavía no es para que escriban código bonito, es para que comiencen a escribir código que funciona. Ya las cosas, digo, tratamos de decirles cómo le hacemos nosotros y cómo es lo que consideramos que es más elegante o cuáles son las prácticas correctas y demás, pero el punto es no necesariamente que ya lo hagan ustedes, o sea, si lo hacen, excelente, pero todavía no es obligatorio, ¿ok? Pero sí, evidentemente, si pudieran evitarse hacer chamba extra, mucho mejor. Otro ejemplo, todo el tiempo podríamos estar tratando de ver que todas nuestras variables, que todas nuestras referencias no fueran null. Nadie programa así, ¿sale? De nuevo, por ejemplo, en la lista, en nuestra clase lista, no permitimos que nos agreguen elementos null y entonces con eso garantizamos que nuestros elementos nunca son null. Entonces, con tantita chamba al inicio, nos ahorramos un montón de chamba después. ¿Sale? Bueno, el tema de la práctica 6 son genéricos. No hay forma de programar Java moderno sin utilizar genéricos. Para la gente que favorece la fuerte tipificación de datos, como yo, los genéricos son fundamentales. O algo equivalente. No tienen que ser genéricos, pero algo parecido a los genéricos sí nos parece en general fundamental. Incluso cuando son espantosos, o sea, el equivalente en C++ de los genéricos son las plantillas, los templates, y es de las cosas más horribles que a nadie se le haya ocurrido en este mundo. Pero funciona, bueno, más o menos funciona. Prefiero yo los genéricos de Java,
Los genéricos de Haskell también están bastante bonitos. La inferencia de tipos de Haskell es increíble. Java podría hacer un mucho mejor trabajo de hacer inferencia de tipos. Pero bueno, lo más importante de los genéricos, bueno, no lo más importante. Lo más importante es que nos garantiza la consistencia de tipos, bla, bla, bla. Pero el efecto práctico inmediato es que nos ahorra justamente tener que estar haciendo instance offs y nos ahorra el tener que estar haciendo audiciones. ¿Ok? Y junto con pegado, con genéricos también está el empacamiento y desempacamiento de tipos. O sea, acuérdense que en Java tenemos los tipos básicos, int, double, float, boolean, etcétera, y tenemos las clases que los envuelven. Integer, double con mayúscula, float con mayúscula, etcétera, etcétera. O sea, desde que introdujeron genéricos con Java, también introdujeron empacamiento y desempacamiento automático de tipos básicos. Entonces, ahora vamos a poder hacer en nuestra lista, si creamos una lista de enteros, de integers, podemos hacer lista.agrega final y pasarle el número 5 directamente. Digo, algunos de ustedes ya se habían dado cuenta que esto funciona, pero justamente funciona por los genéricos. Básicamente lo que hace el compilador es reemplazar ese 5 o el número que tengamos por un integer.valueOf el entero. Y entonces ya tenemos el integer. Y lo mismo, podemos hacer, si tenemos una lista de integers, podemos hacer int n igual a lista.get primero. Y ya no es necesario, obviamente ya no es necesario hacer el instance of a integer, pero tampoco es necesario invocar el método intValue. ¿Sale? El empacamiento justamente es que envuelve con un clase.valueOf el tipo que estemos empacando, y el desempacamiento es que automáticamente invoca el método intValue o double value o boolean value o cualquiera de esos. Para el tema de genéricos sí les voy a recomendar que lean mi libro, el de estructuras de datos. Justamente como yo cubro genéricos, iteradores y lambdas en ICC, necesito que los alumnos que llevan conmigo estructuras de datos y que no llevaron conmigo ICC manejen estos temas. Entonces los puse en mi libro. Entonces sí les voy a decir, por favor, que lean el capítulo 2 de mi libro, que es justamente genéricos. Sale el libro de estructuras de datos. Me parece que en general ya deberían poder manejar casi todo lo que venga, lo que se mencione en el libro. Es de los primeros capítulos del libro, de hecho es el primero fuera de la introducción. ¿Sí? Entonces, si tienen broncas para entender la justificación de los genéricos y algunas de las mecánicas, sin duda alguna léanlo, por favor. Me parece que sí les va a servir, ¿sale? En el semanal ya van a venir preguntas de genéricos, obviamente. ¿Ok? Y bueno, esta práctica, la siguiente, la 7 y la que sigue, la 8, básicamente son terminar de afinar nuestra lista ligada, nuestra clase lista, para ya encaminarnos hacia el final del curso, que es terminar de hacer la base de datos bien chida. ¿Ok? Y pues ya con eso acabaremos el curso, o el curso acabará con ustedes, lo que ocurre primero. ¿Sale? Sí, por supuesto que es de juguete, están en primer semestre, ¿qué esperan? Con que puedan compilar un programa no trivial, nos damos por sentados. No se preocupen, tienen toda la carrera para empezar a hacer cosas interesantes. Y además, no tienen, o sea, no hay una ley que les prohíba programar fuera de sus cursos. Pueden programar lo que ustedes quieran por su cuenta, ¿sale? Un trabajo de 120,000 al mes con una base de datos de juguete, no. O sea, si hay trabajos de 120,000 al mes administrando bases de datos, pero no, con una de juguete no. No, les falta. O sea, por eso es una carrera completa. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces vamos a pararle aquí, a menos que alguien tenga algo más que decir. Que al parecer no. Voy a detener la grabación. Yali, no me queda claro que es un genérico. Conceptualmente el tema es pesado, pero básicamente la idea es,
Técnicamente, la clase lista de la práctica 5 ya es genérica. De hecho, desde la práctica 4. Desde la práctica 4 ya era genérica. O sea, en el momento en que nuestra lista, los nodos, sus elementos eran objects, desde ese momento ya es genérica, en el sentido de que funciona con cualquier tipo. O sea, que no funciona nada más como un tipo. Nuestra clase lista estudiante no era genérica. Funcionaba nada más con un tipo. Genérico justamente es lo que quiere decir, que funciona con distintos tipos, que es genérico, que no es específico, que no es... Sí, no, el antónimo de específico es genérico. Dejen, compruebo esto porque ya me entró la duda. Antónimo. Específico, sí, es lo primero que sale. Específico es específico a una cosa. Genérico es justamente el antónimo, es lo contrario, que no es específico a una cosa. Entonces, nuestra clase lista estudiante era específica a estudiantes. Nuestra clase lista de la práctica 4, que fue donde los nodos ya tenían objects como elementos, ya era genérica, ya no era específica. Lo que pasa es que era genérica, pero toda la idea de genéricos, que la teoría viene de... No me voy a meter a eso. Cuando vean lenguajes de programación deberían ver eso, pero bueno. La teoría es justamente que los genéricos funcionen de manera automática. O sea, que el hecho de que sea genérico algo no quiere decir que no sepamos qué tiene. ¿Sí me entiendes? O sea, el problema de las listas en la práctica 4 y en la práctica 5 es que eran genéricas, pero si recibías una lista en un método, pues no tenías idea de qué venía en esa lista. Lo cual lleva a la gente a hacer lo que estaba haciendo José Camilo en su práctica. Y justamente estar teniendo que hacer instance of para ver que los elementos de la lista cumplieran el comportamiento que nos interesaba. Justamente los genéricos de Java lo que hacen es darles pistas al compilador para ya no tener que hacer eso. Entonces nuestras clases no solo son genéricas en el sentido de que no son específicas, sino que son genéricas en el sentido de que, además de no ser específicas, yo puedo saber en todo momento exactamente qué comportamiento pueden cumplir los elementos de esas colecciones, de las listas en particular, pero de cualquier otra cosa en general. Nuestra base de datos va a ser genérica, ¿sale? Justamente, la base de datos va a ser genérica con un genérico acotado para los campos, un tipo genérico acotado para los campos, o sea, puede ser cualquier cosa siempre y cuando extienda en un, y con otro tipo genérico acotado a registro. O sea, va a ser cualquier tipo siempre y cuando implemente registro. Y entonces, nuestra clase base de datos de estudiantes ya no es genérica en sí misma, pero sí es genérica de manera secundaria. Lo que hace es implementar base de datos y amarra los tipos genéricos. Lo que se llama C en base de datos se convierte en campo estudiante en base de datos estudiantes. Y lo que era R en base de datos se convierte en estudiante en base de datos estudiantes. Y entonces esto se propaga, o más bien esto se aplica a los métodos que hereda base de datos estudiantes de base de datos. Entonces, el método agrega registro de la clase base de datos. En la clase base de datos recibe una R, el tipo genérico. Pero como la clase base de datos de estudiantes ya lo amarró a estudiante, entonces el método agrega registro para bases de datos estudiantes únicamente puede recibir estudiantes. Y entonces ya garantizamos que los registros en nuestras bases de datos estudiantes no solo son registros, o sea, no solo implementan la interfaz registro, tienen que ser estudiantes, porque así lo determina el genérico. La verdad es que funciona muy chido, o sea, ya que le agarran la onda, funciona increíble. Quiero decir, la verdad es que luego los genéricos de Java tienen ahí unos problemas medio escabrosos, o sea, no es una implementación perfecta, pero en general funciona bastante bien y nos permite justamente garantizar la consistencia de tipos en nuestros programas. Nuestras bases de datos de estudiantes van a ser de estudiantes y de nada más.
Y en los métodos no nos vamos a tener que preocupar para base de datos de estudiantes que sean otra cosa que no sean estudiantes. ¿Ok? Y esto funciona a nivel de la base de datos porque es genérica. O sea, dentro de la base de datos sabemos que es una R. ¿Cuál R? Pues depende de cuál lo amarre cuando extiendan a base de datos. Pero es esa R y nada más esa R. Se van a hacer bolas con esto porque es un tema medio complicado, pero pasar las pruebas unitarias de la práctica no debería ser tan difícil. Solo acuérdense, no deben utilizar ni registro en base de datos. Utilicen C y R. ¿Sale? Si utilizan y registro, no va a funcionar las cosas. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, Yali, échale un ojo, por favor, al capítulo de mi libro. Está en la práctica. O sea, voy a creer, lleva casi 18 horas arriba y no la han visto. Ve la práctica. Si te vas a la práctica 6. Sí es la 6, ¿no? Sí. Y te vas a la base de datos. Aquí está. Ahora está declarada de manera medio chistosa. Lo voy a pegar en el chat, justamente como está declarada la clase base de datos ahora. Ahí está, es Public Abstract Class, base de datos, con menor que, mayor que es como determinamos los tipos genéricos en Java, y en un montón de otros lenguajes de programación, por cierto. Pero bueno, base de datos menor que R, que extiende a registro de RC, o sea, un tipo R que tiene que extender a registro con R y con C, porque registro también es doblemente genérica, por cierto, pero ahorita no nos metamos en eso. Y coma C que extiende a enumerador, a enum, ¿sale? Entonces, esa C y esa R es de la práctica, no es un término en abstracto, estaba explicándolo utilizando la práctica como ejemplo concreto. Pero échale un ojo a mi libro y si sigues teniendo dudas ya nos vuelves a preguntar, ¿ok? ¿Por qué num ya no tiene otro valor después del mayor que? No te entiendo. O sea, el menor que y mayor que son como... El mayor que y menor que son como paréntesis. Velos como paréntesis. ¿Ok? Exacto, sí. O sea, anidado, ahí dentro va el tipo genérico. Entonces, y está separado por comas, porque la base de datos tiene dos tipos genéricos. R y C. R extiende a registro de RC y C extiende a enumerador. De nuevo, si se van a la base de datos, justamente tiene documentación para el tipo genérico. Y lo pueden ver en la documentación de las clases correspondientes. Si se van a la documentación de la clase base de datos, justamente creo que es lo primero que sale. Sí, le sale parámetros de tipo. Lo estoy pegando de nuevo en el chat. Esto está en la documentación. Parámetros de tipo R, el tipo de los registros que deben implementar la interfaz registro, y C, el tipo de los campos de los registros que debe ser una enumeración en 1. ¿Vale? Digo, o sea, es como todo en este curso. La idea es que vayan haciendo la práctica para que vayan entendiendo qué onda. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna otra duda, muchachos? ¿No? Ok, vamos a pararle aquí. Voy ya ahora sí a detener la grabación.